por favor. Bueno, muy buenas noches a todos, colegas, a todos los presentes de la Sociedad Geológica del Perú. También queremos darle un especial saludo y muy cordial bienvenida a todos los colegas que están presentes de la Sociedad Geológica Mexicana, que han tenido el gran honor de participar con nosotros, y también tenemos como Sociedad Geológica del Perú el gran privilegio de tenerlos a varios de ellos presentes aquí en esta sesión virtual, y queremos darle un fuerte abrazo y también una cálida bienvenida a todos los presentes de la Sociedad Geológica Mexicana. Está con nosotros el doctor Rigoberto Ruiz Barragán, que es el presidente de la Sociedad Geológica Mexicana. También está la doctora ponente, partícipe de esta sesión, la doctora Lucero Morelos Rodríguez. Y bueno, a nombre de la Sociedad Geológica, en particular, queremos darle las gracias por participar y brindarnos su tiempo en esta sesión profesional y de difusión de las ciencias de la Tierra y de geología en particular. Entonces, muchas gracias. La doctora va a hacer una gran disertación sobre la parte histórica de la Sociedad Geológica Mexicana. Y bueno, también están partícipes con nosotros otros doctores, otros profesionales multidisciplinas que enriquecen mucho esta sesión, y ciertamente su intervención va a ser muy fructífera para esta sesión. Muchas gracias, doctor Rigoberto, muchas gracias, doctora Lucero, por su presencia, y también al resto de colegas que están en línea. Y bueno, también agradecemos a los participantes que están en línea de la Sociedad Geológica del Perú, y estos son parte de las conferencias magistrales que estamos haciendo virtual a nivel latinoamericano, de otras sociedades y otras instituciones, como parte del programa del centenario que tiene la Sociedad Geológica durante todo este año. Muchísimas gracias por su presencia y gracias, doctora Morelos, por sus palabras. Muchas gracias. Gracias. Permítanme hacerle la presentación de la doctora Lucero Morales Rodríguez, que es integrante de la Sociedad Geológica Mexicana y también del Instituto de Geología de la Universidad Nacional de México. La doctora Lucero Morelos es técnica académica de tiempo completo adscrita al Instituto de Geología de la UNAM desde el año 2017, donde se desempeña como coordinadora del acervo histórico ubicado en el Museo de Geología. Es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Geología. Sus intereses de investigación son la historia de las ciencias, en las que se apoya la práctica minera, instituciones y personalidades clave en el quehacer y fomento de esta actividad en los siglos XVIII al XX. Es autora de 2 libros, ha coordinado 5 obras, escrito varios capítulos, artículos académicos y de divulgación histórica. Su más reciente publicación de acceso libre en el Internet son El Paricutín en 100 imágenes, Historia gráfica del nacimiento del volcán más joven de América, del 2022, y Young Mexican Meteorites, Discovery and History, 2024, en coautoría con Bo Raipur. Ahora, doctora, la dejo con su presentación denominada A 120 años de la Sociedad Geológica Mexicana, personajes, instituciones y disciplinas. Bienvenida, doctora Lucero Morales Rodríguez, a este evento de la Sociedad Geológica del Perú dentro de la conmemoración de sus 100 años al servicio de la ciencia de la Tierra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un doble privilegio estar en este espacio.
En primer lugar, por ser partícipe del centenario de la Sociedad Geológica de Perú, una sociedad hermana, efectivamente, desde hace décadas con la de México, y también el privilegio que me confiere estar en el acervo histórico del Instituto de Geología, sin duda el instituto de investigación más antiguo en América Latina en estos quehaceres, ¿no? En estas disciplinas. Y bueno, quiero agradecer profundamente la invitación que me hizo el doctor Rigoberto Ruiz Barragán, actual presidente de la Sociedad Geológica, también al expresidente, el director del Instituto de Geología, el doctor Ricardo Barragán, y por supuesto al ingeniero Bedrick Mori, por su confianza, por la invitación, y al ingeniero Pedro Isique. Pero también aprovecho la ocasión para saludar pues, a los distintos representantes y afiliados de las asociaciones de geociencias de México y de América Latina que hoy se han congregado para esta charla. Y bueno, yo he preparado un PowerPoint con algunas imágenes, con la intención sobre todo de ofrecer una reseña histórica no acabada, nada más, digamos, panorámica, por la Sociedad Geológica Mexicana, que este año cumple 120 años de actividad. Entonces vamos a dar una suerte de paseo por la historia, por algunos personajes, sobre los orígenes, derroteros, bonanzas y borrascas, como dicen los mineros, ¿no? Estos vaivenes que acompañaron pues, a esta sociedad centenaria. Y también paso a quizá algunas disciplinas de manera muy epidérmica. Yo quisiera comenzar diciendo que, bueno, México tiene una tradición bicentenaria en la enseñanza de las ciencias de la Tierra, porque fue en 1792, con la apertura del Real Seminario de Minería de México, que por primera vez en el continente americano se enseñó estas disciplinas a través de la inauguración de la Cátedra de Mineralogía en 1795. Sin duda, bueno, este Palacio de Minería, cuyo heredero es la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿sí?, representa la cuna de las ciencias, pero también de las ciencias de la Tierra y de la ingeniería en América. Tenemos un origen común. Y en este espacio fueron concebidas distintas instituciones vinculadas con las ciencias de la Tierra y el ámbito de aplicación ingenieril en México. Específicamente hacia las postrimerías del siglo XIX, en este espacio, cuando era director el ingeniero geólogo Antonio del Castillo, se concibió una institución dedicada exclusivamente al estudio de las cuestiones geológicas en México. Y de esa manera nació el Instituto Geológico de México, que vemos ahí en pantalla. Y bueno, este espacio en realidad respondió también a una demanda global, ¿sí?, a un interés global por mapear la Tierra. Y de esa manera, desde inicios del siglo XIX, sobre todo en aquellos territorios con visos imperialistas, pero también en aquellos territorios con intereses expansionistas, se fueron fraguando estos organismos gubernamentales conocidos como Geological Survey, institutos geológicos o servicios geológicos. Y aquí en pantalla vemos una tabla de cómo el primero de este tipo, de este organismo gubernamental, concebido para la generación de infraestructura geológica y la cartografía del territorio, bueno, se origina en Gran Bretaña y se va replicando en distintos países, Canadá, Irlanda, diversos espacios de Europa, y va a tocar puerta en 1888 en México, ¿no? Y posteriormente en otros países hermanos, como va a ser el caso de Perú, de Argentina, de Chile, etcétera. Y bueno, el Instituto Geológico de México, cuyo heredero es el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, tuvo como objetivo primordial
generar un estudio del territorio desde el punto de vista, obviamente, geológico, pero también con intereses industriales, económicos y de evaluación. De esta manera, bueno, uno de los primeros objetivos fue generar una carta general de la República de índole litoestratigráfica, de la cual se carecía. Y esta carta nace en 1889 y se exhibe por primera vez al mundo, a la comunidad, en el marco de la Exposición Universal de París. Y bueno, otra de las funciones sustantivas de esa institución era formar y publicar informes geológicos y mineros, es decir, de geología económica, pero también establecer y desarrollar un museo geológico y paleontológico de la nación, que bueno, sigue abierto hasta la fecha, ¿no? Y que depende también del Instituto de Geología de la UNAM. Y es que, bueno, ese tipo de instituciones no eran ajenas al espíritu del siglo XIX en el mundo, pero también en América Latina y por supuesto en México, toda vez que un rasgo fundamental de la centuria decimonónica va a ser el asociacionismo, ¿sí? El agrupamiento de personalidades que comparten un mismo interés. Y aquí vemos en pantalla cómo desde los primeros años de vida independiente van a surgir academias, colegios y sociedades científicas. Y he distinguido ahí con en color morado, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que inició sus actividades en 1833 y que representó la primera agrupación científica del México decimonónico y la cuarta en el mundo en su tipo. Y a esta le van a suceder una serie de sociedades que van a ir, digamos, van a ir atendiendo temas que ahora agruparíamos en las ciencias de la Tierra, pero para el siglo XIX estaban, digamos, conjugadas en el gran campo de las ciencias geológicas, incluida la mineralogía, la historia natural, la geología, por supuesto, la meteorítica, la meteorología misma. Y de esa manera, una agrupación científica primordial, fraguada en 1884, va a ser la Sociedad Científica Antonio Alzate, que va a agrupar para esas fechas a los precursores de las ciencias geológicas en México, pero que además va a establecer vínculos con asociaciones de todo el mundo, incluidas las de Perú, por ejemplo. Y bueno, en este espíritu de siglo, bueno, también acontece que pues se va fraguando un proceso de institucionalización en México, que responde también a la creación de organismos, cátedras, laboratorios, museos, sociedades, abocadas al conocimiento e el inventario de la naturaleza mexicana. Y esto también fue gracias en parte a que 3/4 partes del siglo XIX en México se habían vivido prácticamente en guerra. Y en las postrimerías del siglo XIX se logra una paz. Esta paz, que va a corresponder al periodo histórico conocido como Porfiriato, va a ser posible también la amalgama de este cuerpo de la inteligencia mexicana, formado por los ingenieros científicos y por la unión de las políticas públicas, es decir, de los gobiernos en turno, que van a echar mano de este cuerpo de expertos para justamente desarrollar el país y inventariarlo, como lo decía. Y de esa manera, bueno, va a surgir la Sociedad Geológica Mexicana en 1904, hace 120 años. Y bueno, aquí vemos en pantalla a esta foto histórica del grupo fundador del cuerpo académico del Instituto Geológico Nacional, que también fue el responsable de echar a andar a esta primera agrupación geológica. Y bueno, ellos en conjunto también, al tiempo que descubrían, describían la dinámica terrestre nacional y hacían hallazgos de especímenes mineralógicos, de rocas, colecta para sus museos, cartografiaban el territorio, formaban comisiones de exploración
legislaban sobre los recursos del suelo y del subsuelo, también estaban haciendo su propia historia. Y de esa manera, este cuerpo de precursores instaura desde finales del siglo XIX el 6 de enero para celebrar el Día del Geólogo, pero también para celebrar la puesta en marcha del Instituto Geológico Nacional y también la puesta en marcha de la Sociedad Geológica Mexicana. Y desde entonces, bueno, se ha celebrado esta actividad. Originalmente, pues se buscaba conmemorar la fundación institucional, ¿verdad? Pero también para celebrar a los geologuitos, como cariñosamente llamaban a sus colegas estos pioneros en el siglo XIX. Y traigo a cuenta unas palabras de uno de los decanos y precursores de las ciencias de la Tierra en México, que fue el ingeniero Ezequiel Ordóñez, quien él apuntó en su cuaderno, en su bitácora, que tenía para él un recuerdo muy grato el Día del Geólogo, pues dice allá a principios del presente siglo, es decir, el siglo XX, y aún antes, a fines del siglo pasado, es decir, el siglo XIX, convenimos en establecer el 6 de enero de cada año para rememorar la fundación de nuestro instituto. En esas muy cordiales reuniones, como en una estrecha hermandad, hacíamos recuerdos gratos de nuestros trabajos de campo, de los incidentes chuscos de nuestros viajes, y además se preparaban almuerzos en modestos restaurantes con menús especiales como ostras aguilerensis en olor a Aguilera, ¿no? El arroz a la Villarello, el bistec con salsa de becerril o los frijoles ordoñenses y otros platillos alusivos a otros miembros del instituto. Bueno, este espíritu ha permeado hasta la fecha y aquí vemos algunas imágenes de estas comidas que tradicionalmente se han organizado desde hace más de 120 años. Aquí tenemos otro ejemplo que hemos ido recuperando pues en los archivos, en la propia Sociedad Geológica y el Instituto, pues comidas de 1934, de 1980, algunas invitaciones y la más reciente que tuvo lugar en el 2023. Y es un ejemplo tácito de este ejercicio de sociabilidad entre el gremio geocientífico, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con las sociedades específicas, las sociedades geológicas? Bueno, pues también en el marco de este siglo XIX, que los especialistas han llamado como la centuria de la ciencia, la centuria cuando surge también la geología y las instituciones abocadas a su quehacer, es que se organizan los caballeros del martillo, porque pues indudablemente era un quehacer totalmente masculino, ¿no? Y esto surge a iniciativa de la Geological Society of London en 1807. Lo mismo va a ocurrir con los Geological Survey o esos institutos geológicos que se van a replicar por el mundo. Y de esa manera, pues se van organizando poco a poco en distintos países, sobre todo europeos, estas sociedades científicas, cuya característica es que van a contar con un órgano de comunicación, un vehículo, una revista, obviamente una mesa directiva, estatutos y cuotas de adscripción, ¿no? Y bueno, en el siglo XX va a tocar puerta este espíritu, pues en América Latina, con la puesta en marcha de la Sociedad Geológica Mexicana, a cargo originalmente del ingeniero José Guadalupe Aguilera, ¿no? Y 20 años después de la Sociedad Geológica del Perú, que hoy pues está de manteles largos con este centenario, ¿no? Y bueno, de esa manera hasta prácticamente cerrar el siglo XX, van a continuar organizándose estas sociedades geológicas. De manera simultánea se van a ir creando otras de las especialidades hermanas de las geociencias, como petroleros, los mineralogistas, los geotérmicos y un largo etcétera. Y bueno, ¿cómo nace la inspiración para crear en México una sociedad en 1904? Y eso también tiene que ver con un proyecto mundial, un proyecto global. Y es que en 1903 fueron convocados los distintos países que en aquel siglo se presumían o buscaban ser civilizados, porque era pues el término que se usaba,
para unir fuerzas y hacer una suerte de control o estudio de los movimientos telúricos del planeta. Y de esa manera se congregan en Estrasburgo, Francia, en el marco de la conferencia sismológica, que va a dar pie al nacimiento de la Asociación Sismológica Nacional. Y a esa reunión acudió como parte del gobierno mexicano el ingeniero José Guadalupe Aguilera, que ahí lo señalo con una flecha roja, porque está como en la tercera fila, ¿no? Y apenas se ve. Pero bueno, también él tenía la misión de asistir a este evento y también de asistir al 9º Congreso Geológico Internacional celebrado en Viena. Esos congresos geológicos internacionales pues se habían organizado desde 1878 con la idea de pues elaborar un lenguaje convencional entre los geólogos del mundo, una gama para representar los distintos pisos y edades en las cartas litoestratigráficas, por supuesto, y también hacer excursiones por el país anfitrión, ¿no? En el país anfitrión. Y bueno, después de este periplo por Europa por parte de don José Guadalupe Aguilera, después de 6 meses de estar por Europa, regresa a finales de 1903 con todo el impulso, pero además con la estafeta del Congreso Geológico de Viena para celebrar el siguiente en México, ¿no? Y de esa manera, a finales de 1903, en diciembre, junto con el cuerpo académico del Instituto Geológico, convocan a una reunión con la idea de estimular las investigaciones geológicas, fundar una sociedad especializada que reuniera a todas las personas que tuvieran interés y afición por esos estudios sin importar su especialidad o títulos, vaya. Lo que se buscaba era también, sobre todo, era despertar interés entre los asociados por el estudio del libro de la naturaleza patria, pero lograr también el cambio de acción, es decir, el conocimiento de los recursos naturales. Y también se anhelaba reunir poco a poco, conforme se fuera, digamos, trabajando, reunir pues a todos los interesados del continente, de esa desconocida y poco explorada naturaleza, y llegar quizá en un futuro, ellos decían, a tener una sociedad geológica de la América Latina. Entonces se soñaba en grande realmente, ¿no? Y bueno, de esa manera, pues la sociedad nace. Su primera sesión fue el 1 de junio de 1904, cuando se inaugura de manera oficial. Y para ese momento, bueno, ya contaba con sus estatutos correspondientes, con su mesa directiva, como veremos más adelante, con la revista como órgano de difusión y vehículo de comunicación titulado Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, con una serie de sesiones mensuales, la organización de excursiones para conocer el territorio y también la organización de reuniones nacionales. Esta corporación o esta agrupación científica, vaya, en estos 120 años ha tenido 35 presidentes, incluyendo al actual, al doctor Rigoberto Ruiz. Y de esos 35, solamente una mujer ha desempeñado ese cargo, la doctora Elena Centeno. Y los propios geólogos afiliados a la agrupación han dividido su quehacer, su historia en 4 grandes épocas. La primera, que corresponde a su inicio, es decir, a los albores, de 1904 a 1912. La segunda, que pues 14 años después va a arrancar, y esto como producto de la Revolución Mexicana, ¿no? Una revolución que costó mucha sangre y que costó más de 20 años en poder consolidar el país otra vez, y que va a coincidir también con la reorganización de la Sociedad Geológica en 1936, y este segundo periodo cierra en 1956, que coincide con la celebración del 20º Congreso Geológico Internacional celebrado en México.
Una tercera época de 1957 al 2003 y la última que corresponde pues al nuevo milenio, ¿no? Hasta la actualidad. Y bueno, aquí vemos en pantalla la primera junta directiva de esta primera época y lo que quiero sobre todo referirles es que estos hombres que ven aquí y sus nombres, vaya, fueron formados en la Escuela Nacional de Ingenieros, como se le conoció al Real Seminario de Minería en el siglo XIX. Y en esa escuela es donde se forja un nuevo actor en el siglo XIX, que es el ingeniero científico. Es decir, ese especialista entrenado para leer la tierra, los estratos, elaborar informes, aplicar el conocimiento, ¿sí? Pero también hacer hallazgos de distinta índole. Y estos personajes, pues, son los precursores de las ciencias geológicas en nuestro país. Ya en una segunda época vamos a ver que se repiten también estos decanos de la primera época, vaya, pero vamos a ver un corte generacional hacia 1951, cuando personajes como Manuel Álvarez Jr., Carlos Castillo Tejero, Manuel Castillón, entre otros, representan a esta generación de los primeros ingenieros petroleros formados en el país y que van a tomar las riendas de la Asociación Geológica desde mediados del siglo XX, vaya. Entonces aquí también lo que quiero mostrar es este intercambio generacional, pero que también la sociedad geológica es el tamiz de la propia evolución y de la profesionalización e institucionalización de las ciencias de la Tierra en México. Y bueno, como les decía en un inicio, desde sus primeros años contó con el Boletín de la Sociedad Geológica, que bueno, desde años muy recientes es una revista digital disponible gratuitamente en la web y sin duda una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial en estas disciplinas. Y bueno, desde sus primeros años se caracterizó por incluir las conferencias mensuales de los socios, los artículos originales sobre ciencias de la Tierra. También se incluyó una sección de historia de la geología, ¿sí? Porque, bueno, quiero recalcar que al tiempo que hacían sus propias interpretaciones de la dinámica terrestre, estaban haciendo la forja de su propia historia gremial, ¿no? Y bueno, esta sociedad, bueno, estos boletines los pueden consultar en la página que está aquí abajo, en el boletín de la Sociedad Geológica, desde 1904 hasta la fecha. Y bueno, la Sociedad Geológica, que tuvo su sede, como lo decía en un inicio, desde que nace en el Instituto Geológico, recinto que fue concebido expresamente para albergar a una institución geológica y que actualmente, pues, funciona como el Museo de Geología del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, también contó con su propia biblioteca, que en realidad era la biblioteca del Instituto Geológico. Pero aquí lo interesante es que desde sus orígenes, desde hace 120 años, el boletín ha sido distribuido e intercambiado con sociedades hermanas de 28 países y con otras similares de 44 países, como vemos en pantalla. Entonces, la riqueza patrimonial que tiene también la Sociedad Geológica es inmensa porque encontramos boletines de todos estos países de América Latina, del continente y de los otros continentes en su espacio dentro del Museo de Geología. Pero también, bueno, la Sociedad Geológica, ya hacia la década de los 40, innovó en una suerte de órgano informativo, ¿no? Con la creación de esta Gaceta Geológica para dar noticias cortas, no digamos tan técnicas o tan académicas, que eran impresas en el boletín. Y de esa manera nace la Gaceta Geológica. También hay instancias del petrógrafo, del Instituto, del Instituto de Geología de la UNAM,
y que a su vez era tesorero de la Sociedad Geológica, el doctor Eduardo Schmitter Villada, ¿no? Y bueno, aquí vemos un ejemplo de la evolución también en hojas mimeográficas de la Gaceta hasta su portada ya colores, ¿no? Su numeración y seriación. Y bueno, otro de los ejercicios de esta práctica societal ha sido también la historia, la memoria, las conmemoraciones. Y a guisa de ejemplo, en estos 120 años, por ejemplo, pues también se celebró en 1937 el cumpleaños 80 del primer presidente, el ingeniero José Guadalupe Aguilera, que además va a ser el primer geólogo que va a haber hecho su sueño realidad, es decir, se convirtió en piedra, es decir, le develaron una estatua en su honor, que aquí vemos en pantalla, y también, bueno, va a acontecer con el ingeniero Ezequiel Ordóñez, que también se le va a dedicar una estatua en 1965, porque él descubrió el primer pozo de uso comercial en México en 1904. Y bueno, más recientemente se hizo un homenaje póstumo a la doctora María Fernanda Campa, la primera ingeniera geóloga titulada por el Instituto Politécnico Nacional, que es otro de los pilares institucionales en la formación de ingenieros, geólogos y petroleros y mineros de México, y que además, bueno, esta personaje fue doblemente revolucionaria por su activismo social, pero también por sus conceptos a través de los terrenos tectonoestratigráficos de México, impulsados en 1981. Y más recientemente también el homenaje en vida, pues al doctor Dante Morán, en el marco de la Convención Geológica Nacional celebrada el año pasado. De esta manera, bueno, es el ejercicio de la memoria, ¿no? Y bueno, también se le debe a la Sociedad Geológica Mexicana la celebración de la Convención Geológica Nacional, que es una reunión que aglutina a todos los especialistas e interesados en las geociencias a nivel nacional y que es un evento que desde 1954 se ha venido celebrando, ¿no? En distintas sedes, Ciudad de México, Acapulco, Veracruz, etcétera, y que realmente es el telón de fondo para que el gremio y haga un intercambio de experiencias, de conocimientos, pero también de seguir ejercitando la sociabilidad. Y aquí vemos una foto de la primera convención geológica, cuyo discurso inaugural está dictando el ingeniero Manuel Álvarez Jr., y dentro del presidium está, por ejemplo, el ingeniero Monjes López, que fue también el creador del Instituto de Geofísica de la UNAM, entre otras instituciones. Y del lado derecho vemos una fotografía de la última Convención Geológica Nacional, celebrada en 2023 durante la gestión del doctor Ricardo Barragán Manso. Y bueno, pues también la Sociedad Geológica ha tenido una participación muy activa en los congresos geológicos internacionales, que hace un momento refería que desde 1878 se han venido realizando hasta la actualidad. El próximo, bueno, se va a celebrar en Busan, Corea, ¿no? Entonces son, digamos, realmente reuniones de larga data de este gremio de geocientíficos a nivel mundial. Y durante el siglo XX, México fue anfitrión de dos de estos certámenes. El primero, celebrado en 1906, en el marco del 10º Congreso, y 50 años después, para celebrar el 20º Congreso Geológico. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes alusivas a estos congresos, y del lado izquierdo vemos esta icónica foto en el recinto de los geólogos, que hoy alberga el Museo de Geología de la UNAM. Y pues lo que quiero llamar su atención es, obviamente, a los caballeros del martillo, pero ya vemos algunas mujeres, y una de las de hasta atrás con ese sombrero
pomposo, hermoso, color negro, vemos a Flores Bascom, que es la primera doctora en geología de Estados Unidos, que también se dio cita a este certamen, ¿no? Y del lado derecho, bueno, vemos a otros congresistas que se dieron cita en 1956 a México y que, bueno, la Sociedad Geológica organizó simposios y también excursiones por el territorio mexicano en el marco de estas reuniones. Y es que, como les decía, desde sus orígenes, uno de los afanes de la Sociedad Geológica era procurar mejorar el ojo observador al aficionado a través de la mirada entrenada del experto, es decir, del geólogo, por medio de la visita a sitios emblemáticos de interés industrial, económico, científico, vaya, y también con la puesta en marcha de los libretos guía que preparaba el geólogo para estos fines. En la primera época, sin duda, fue muy activa este tipo de actividades, vaya. Se programaron 3 excursiones, al final solamente se organizaron 11 en estos 8 años, a sitios muy cercanos a la Ciudad de México, de interés geotérmico, minero, vulcanológico, petrográfico y litológico. Por ejemplo, la primera excursión que va a realizar la Sociedad Geológica y que vemos ahí en pantalla esos arcos de los Remedios en Naucalpan, que es en la zona metropolitana, pues ahí vemos a los geólogos en su caballo haciendo los recorridos a las canteras de San Lorenzo Totolinga, estos sitios de explotación de las ignimbritas desde el siglo XVI y con las que pues se construyeron edificios emblemáticos de corte religioso y civil, como la propia Catedral de México, los palacios, el Palacio Postal, el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras y Transportes y el propio Museo de Geología. Y lo que se buscaba en estas excursiones era sí conocer estos espacios también de trabajo, de explotación, conocer la densidad de las rocas, su permeabilidad y el uso que se podía dar también a la roca como material de construcción en el marco de un proyecto modernizador que estaba construyendo vías férreas, carreteras, puentes, canales, es decir, toda la obra pública, ¿no?, del Estado-Nación. Y a la vez también hacer colecta de estos especímenes rocosos para llevarlos al museo, como vemos ahí en la foto de la extrema derecha, y poner la nación en una vitrina, ¿no? Los recursos de una nación en una vitrina. Otra excursión emblemática que se organizó en estos primeros años fue a los límites de la Cuenca de México, donde se estaba construyendo una obra portentosa de la ingeniería mexicana, que fue el desagüe del Valle de México, que es el preludio del drenaje profundo de la Ciudad de México, toda vez que desde tiempos inmemoriales, finalmente desde el siglo XVI, la Ciudad de México sufría estragos cuando llovía, ¿no? Aquí vemos una imagen de la inundación de la Ciudad de México y esto representaba pues problemas de insalubridad, por supuesto, y de paralización de las actividades en la ciudad. De esa manera, a finales del siglo XIX, se echa a andar esta gran obra de ingeniería y los geólogos, que aquí los vemos con su traje y sus herramientas, sus botas, pues visitan Tequisquiac, que es una región también donde ellos mismos y otros más geocientíficos hicieron hallazgos de los gliptodontes y algunos mamuts que se han encontrado en el Valle de México y que se exhiben en los distintos museos geológicos y de historia natural del país. Y bueno, esta tradición, aunque fue menguando a lo largo del siglo XX, en años recientes se ha recuperado y aquí vemos algunas imágenes de otras excursiones al volcán de Colima, al Cañón de la Peregrina, donde ya vemos alguna participación femenina, y más recientemente a Oaxaca en el 2023,
Y por supuesto, todas esas excursiones están acompañadas de un libreto guía, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con los socios y socias? Aquí vamos a hablar de números, y es que en su primera época hubo cerca de 236 afiliados de la más variopinta, desde el más variopinto origen, obviamente hombres de ciencia, naturalistas, párrocos, hacendados, empresarios, gerentes gerentes y técnicos de compañías mineras, petroleras, profesores de enseñanza media, básica y superior, arquitectos, industriales y aficionados. Pero también nuestra sociedad ha tenido entre sus socios a secretarios de Estado, rectores, directores de instituciones, por supuesto, y hasta presidentes de la República, como fue el caso del ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Y bueno, la incursión de las mujeres en esta centenaria sociedad va a acontecer en 1936, cuando se afilian las dos primeras paleontólogas, que va a ser María Luisa Robles y Clara Flores Covarrubias, como vemos aquí en pantalla, y que van a ser también las pioneras de la micropaleontología de México, especialistas en los foraminíferos, pero además también fundadoras del Laboratorio de Paleontología de Pemex y fundadoras del Laboratorio de Paleontología del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, ellas abrieron brecha a la que se van a sumar más féminas, que a lo largo de de la segunda mitad del siglo XX se van a ir afiliando a la Sociedad Geológica, ¿no? Y bueno, en la actualidad son cientos de socios y socias las que integran esta agrupación. No obstante, los activos, es decir, los que pagan cuota regularmente, o sea, anualmente, y asisten a la comida del Día del Geólogo, a las convenciones y a las sesiones, más o menos son cerca de 100, en donde también vemos una participación importante de algunas mujeres. Y bueno, aquí en pantalla quiero destacar una fotografía también reciente de una presea, una distinción que recibió el entonces presidente de la Sociedad Geológica, el doctor Ricardo Barragán, en manos del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para distinguirla por sus 118 años de quehacer ininterrumpido y además por representar a una de las asociaciones de ingenieros más antiguas del país. Entonces, eso recientemente aconteció. Y bueno, lo que también ha acontecido en fechas recientes ha sido la sinergia y redes de colaboración entre instituciones académicas y de distintos sectores, como económico, industrial, académico, por supuesto, y sobre todo la inserción de los jóvenes. Sí, es una suerte de convivencia también inter y transgeneracional que se ha vivido en los últimos años en la sociedad geológica, sobre todo con la puesta en marcha del capítulo interinstitucional formado por estudiantes de las ingenierías, de las geociencias, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Instituto Politécnico Nacional. Y más recientemente estos jóvenes participaron en el concurso de conocimiento sobre geología en el marco de la convención. Y en esta convención también, siguiendo la tradición centenaria de reconocer pues, a sus afiliados y afiliadas distinguidos, se crearon estos premios o distinciones llamados Martillo de Plata y la distinción José Guadalupe Aguilera, ¿no? Y bueno, aquí en pantalla vemos de abajo hacia arriba, yo los invitaré a ver de abajo hacia arriba en este recuadro, esta genealogía institucional de las geociencias en América, que tiene sus inicios desde el siglo XVIII y que podemos seguir este derrotero, ¿no? En cuadros azules que nos dirigen hacia la geología, ¿no? A través de la puesta en marcha del Instituto Geológico
que ha sido semillero a su vez de instituciones, institutos distintos, sociedades, cátedras y museos que nos alcanzan hasta nuestros días y que hoy incluso pues está representada por los distintos presidentes que hoy nos acompañan en esta sesión. Y bueno, yo a manera de conclusión, esto es nada más una impronta, no está concluido, pero yo sí quisiera resaltar que a 120 años de labor societal, repito otra vez, con bonanzas y borrascas, con continuidades y discontinuidades, como efecto propio de los procesos sociales e históricos que en México se han experimentado, la Sociedad Geológica Mexicana hoy en día representa sin duda la agrupación científica activa y más antigua en ciencias de la Tierra en México. Fiel a su vocación, continúa la reunión de todos y todas las interesadas en los estudios geológicos a través de sus sesiones mensuales, de la comida del Día del Geólogo cada 6 de enero y de la Convención Geológica Nacional, pero también a través de la asistencia y participación en congresos y reuniones técnicas y académicas con sociedades hermanas del país y del extranjero, como hoy en día, ¿no? Al echar mirada por la historia de la Sociedad Geológica Mexicana, este ejercicio permite, entre otras cosas, conocer también la historia nacional y global de las disciplinas, inapelablemente vinculadas a la economía y a la extracción y explotación de los recursos, también a las políticas públicas instrumentadas por los distintos gobiernos que desde el siglo XIX concibieron a la geología y a las ciencias conexas en la agenda del Estado, por su saber estratégico. Además, quizá también permite conocer los procesos de institucionalización de las especialidades e ingenierías, la incursión de las mujeres y la creación de infraestructura para el desarrollo nacional en el que el gremio ha tenido una participación históricamente activa y decisiva. En suma, la historia y evolución de la Asociación Geológica, que ha corrido de manera paralela al proceso de profesionalización de las disciplinas, de la afiliación de las primeras mujeres desde 1936, de las discusiones y aportes en torno a las teorías geológicas que dominaron el ambiente científico durante el siglo XX, desde la teoría del geosinclinal hasta la tectónica de placas, así como los métodos geofísicos para la exploración de las aguas y el petróleo, y más recientemente sobre las ciencias ambientales. Y bueno, todas esas discusiones han circulado en el órgano de comunicación de la sociedad, su boletín, que representa una de las revistas de más prestigio y circulación global en estos temas. En este tenor, la práctica científica desplegada por la Sociedad Geológica Mexicana, en unión con el Instituto de Geología de la UNAM desde hace 20 años, ha representado un foro del gremio que desde el siglo XIX ha asesorado a distintos gobiernos y a las industrias en aras de poner solución a los problemas nacionales. Y bueno, yo con esto me despido y les agradezco infinitamente su atención. Nuevamente la invitación para sumarme a este magnífico evento, a este centenario, a este hito en el tiempo, ¿no?, de la Sociedad Geológica de Perú. Y bueno, aquí está mi correo, también las redes sociales de la Sociedad Geológica Mexicana, que la pueden encontrar en Facebook, lo mismo que el Instituto de Geología de la UNAM. Así que, pues, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucero Morelos. De verdad que nos ha hecho viajar en el tiempo en relación a cómo la geología llegó por nuestra América y especialmente en México, y cómo se ha ido desarrollando y cómo ha tenido ese espíritu siempre de asociación, ¿no? Que es lo que queremos rescatar nosotros desde acá, de la Sociedad Geológica del Perú. Y
Bueno, no sé si dentro de los participantes hay alguna pregunta en especial para la doctora Lucero Morelos, así Eh, que si alguien tuviera alguna... Quisiera, si me permite, Adelante, Pablo. primero felicitar a la doctora por su participación, por su acopio de información que para mí ha sido un descubrimiento porque pensé que todo ello se había perdido en el tiempo y que no existía información tan interesante como la que hemos estado viendo, ¿no? Me llama la atención que no sea geóloga. Creo que eso sería de alguna manera un poco más lógico, ¿no? Que bueno, pues es geóloga, le interesa, pero pues esto la reviste de mayor mérito. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que escuchemos, porque ya en la presentación que hizo el ingeniero Isique, bueno, su acervo de conocimientos y de aportación a la historia de las ciencias, por llamarlo así, es bastante abundante. Le agradezco mucho a la Sociedad Geológica Mexicana por haberme invitado a participar en este evento. Espero seguir participando en otros más de celebración de los 120 años. Y bueno, como presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de México, nos ponemos a sus órdenes. Espero que podamos tener las coordenadas de todos los que estamos participando para que podamos continuar, como dijo también el ingeniero Pedro Jique, el ingeniero Mori, que podamos, pues que eso sea el principio del estrechamiento de relaciones entre diferentes instituciones, pues todas relacionadas con el mundo de la geología. Muchas gracias. Creo que hay manos levantadas o vamos comentando. El doctor Barragán quería por ahí dirigirnos unas palabras. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo solamente pedí nuevamente la palabra para agradecer a la Sociedad Geológica del Perú por esta invitación, ¿no? que hicieron al gremio mexicano para participar con una conferencia de esta naturaleza. Creo que es interesante destacar, ¿no? la gran capacidad que tiene la doctora Lucero Morelos, a quien por cierto felicito por esta magistral presentación. Siempre es un privilegio escucharla, yo siempre se lo digo. El conocimiento que tiene la doctora Lucero Morelos, pues sí, ella está formada en el ámbito de la historia, ¿no? Es historiadora con un doctorado en ello, pero yo siempre le he dicho que es una geóloga dormida en potencia, ¿no? Porque tiene unos conocimientos extraordinarios de las geociencias y particularmente de las geociencias de México, y su liga en el contexto histórico del desarrollo de la asociación gremial y las instituciones académicas en un entorno mundial transversal en distintas líneas de tiempo, y eso es lo que hace interesante su quehacer. Y un poco haciendo eco de lo que mencionaba Pablo hace un rato, pues sí, el acervo histórico o todos los documentos históricos del desarrollo de las geociencias en nuestro país estaban y siguen estando algunos de ellos, la gran mayoría, colocados en estantes y en cajas, en bodegas de lo que ahora es el Museo de Geología de la UNAM, que es una dependencia que directamente se administra desde el Instituto de Geología de la Universidad Nacional, y tuvimos a bien tener este proyecto ya hace algunos años, después de que la doctora Lucero Morelos nos visitó para realizar una estancia postdoctoral bajo la dirección de quien fuera la directora de este instituto antes de que yo llegara a la dirección, que fue la doctora Elena Centeno García, que por cierto fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Geológica Mexicana, y es a lo que hacía referencia Lucero en su plática. Tuvimos la gran idea de rescatar todo ese acervo, ¿sí? Y digo tuvimos porque siendo Elena la directora del instituto, yo era el segundo a bordo en esta institución, yo era su secretario académico, después me convertí en director. Pero el proyecto fue noble desde sus inicios porque
consideramos que no se podía perder todo ese registro documental, patrimonial del desarrollo de las ciencias de la Tierra en nuestro país. Y de ahí surge la idea de contratar a Lucero para este megaproyecto del rescate del acervo histórico de las ciencias de la Tierra en México. Tenemos una tarea monumental que realizar. Yo cada que voy al Museo de Geología y veo a Lucero inmersa trabajando, rescatando documentos históricos, por una parte me da muchísimo gusto de que esto se esté curando, pero por otro lado digo, no, pues aquí hay como para 20 doctorados a futuro, ¿no? Y lo que estamos utilizando como estantería y como espacio cultural, patrimonial, para la colocación parcial de este acervo histórico es precisamente esa estantería antigua que veían en su presentación de la doctora Lucero, que era la antigua biblioteca, ¿no?, del Instituto Geológico Mexicano, que es el edificio que utilizamos ahora desde la Universidad Nacional para que sea el Museo de Geología de la universidad. Entonces, yo no quiero otra vez extenderme mucho, yo me emociono demasiado, si se han dado cuenta. Entonces, quisiera manifestar nuevamente mi reconocimiento a Lucero. Lucero, muchas gracias por esta magnífica presentación, y sobre todo a los colegas peruanos por pensar en la Sociedad Geológica Mexicana para, de una manera tipo comunión, ¿no?, les ayudemos a celebrar su centenario como sociedad hermana, y reitero mi compromiso y mi disposición para seguir coadyuvando en cualquier tipo de actividad que ustedes deseen realizar. Desde mi trinchera ahora, por supuesto, ayudado por el nuevo presidente de la Sociedad Geológica Mexicana, pero el Instituto de Geología de la UNAM, desde el punto de vista histórico, pues sigue siendo un pilar importante, ¿no?, de estas actividades. Entonces, enhorabuena, muchas felicidades al gremio peruano, que es lo importante de esta celebración, festejar su centenario, y agradecidos nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Adelante, Bedrick, si tuvieras algunas palabras antes de... Bueno, reitero también nuestro agradecimiento a tan extraordinaria sesión y charla que ha dado la doctora Lucero, doctora historiadora, y ciertamente se siente un espíritu geológico también en su disertación, ciertamente. Entonces, muchas gracias, doctora, a nombre de la Sociedad Geológica del Perú. Y bueno, solo para compartirles a ustedes que esta iniciativa que ustedes ya dieron tiempo atrás sobre reconstruir todo el historial y el legado y el patrimonio de la Sociedad Geológica Mexicana, bueno, recién hemos empezado a hacerlo nosotros en esta gestión, a propósito de intentar escribir lo que vamos a llamar el libro del centenario de la Sociedad Geológica del Perú. Ojalá pudiera estar listo esto para diciembre de este año, que vamos a tener un congreso más de geología en el Perú. Entonces, es todo un reto poder alcanzar a un libro bastante robusto, con datos, con gráficos, con referencias, tal como lo ha mostrado el día de hoy la doctora Morelos. Creo que estamos viviendo exactamente la misma situación que ustedes han tenido, de tener que abrir cajas antiguas, ¿no?, desempolvar libros, empezar a mirar cómo es el patrimonio físico tangible que tenemos, cuál también es el patrimonio histórico intangible que ha generado en los 100 años la Sociedad Geológica del Perú. Y todo eso realmente es un enorme reto que tenemos para poder tratar de intentar hacer un resumen, por lo menos aceptable para la comunidad nuestra y también para la comunidad latinoamericana, en particular de todas las sociedades geológicas de Latinoamérica. Entonces, es una tarea muy importante que tenemos que resguardar como patrimonio de nuestra sociedad, y es un reto, y de verdad necesitamos quizás en su momento alguna orientación de la doctora Morelos para que nos pueda permitir
escribir algunos lineamientos de cómo enfocar el tema, porque de verdad nos estamos enfrentando a todo un tema, a todo un reto importante y no sabemos exactamente por dónde empezar. Tenemos ciertos lineamientos, hemos discutido algunas ideas con un historiador local peruano, pero intentar desempolvar todo lo que ha pasado por cada década, por cada geólogo trascendente que ha tenido la sociedad, cuáles son los hitos que ha alcanzado en estos 100 años, de verdad reconstruir todo eso es enorme, así que va a requerir la convocatoria de nuestros líderes pasados como sociedad geológica y también obviamente la orientación de historiadores del esquema como tiene la doctora Morelos en su conocimiento. Entonces, muchas gracias nuevamente, reiteramos nuestro enorme gratitud a ustedes como Sociedad Geológica Mexicana, al doctor Rigoberto Ruiz, a la doctora Lucero y a los colegas que están en línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Rigoberto, no sé si algunas palabras finales para... Sí, yo quisiera primero dar la bienvenida por ahí al ingeniero Martín Argueta, que es el presidente de la Asociación Hidrológica Mexicana, de la asociación, el cual ya se conectó por ahí de hace ratito. Y también abundar un poquito más en lo que ya nos comentó la doctora Lucero, en que tenemos todavía 18 expresidentes de la Sociedad Geológica Mexicana que todavía viven y de los cuales tenemos comunicación siempre con ellos. E igualmente quisiera remarcar uno de nuestros retos es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Uno de nuestras propuestas de trabajo originales de la Sociedad Geológica Mexicana fue precisamente el eje 3 que se llama colaboración, cuyo objetivo es crear los instrumentos de cooperación de la Sociedad Geológica Mexicana con asociaciones afines, entidades federales, nacionales, estatales, municipales e internacionales, que nos permitan una sinergia efectiva y participativa de los grandes temas nacionales relacionados con la geología. Entonces, sí quisiera mencionar esto porque es precisamente qué bueno que nos dieron esta oportunidad la Sociedad Geológica del Perú para podernos reunir y compaginar esta reunión que afortunadamente me permití invitar a a nuestras diferentes asociaciones de geociencias, las cuales afortunadamente tuvimos una bastante participación. Nos quedan todavía 2 que 3 asociaciones, las cuales ese es uno de mis objetivos primordiales, reunir todas nuestras agrupaciones de las geociencias como un eje para el desarrollo de nuestro país. Y muchísimas gracias a la Sociedad Geológica del Perú, al ingeniero Pedro Isique, que fue nuestro primer contacto, Pedro, y por supuesto al ingeniero Mori. Muchísimas gracias y seguimos en contacto para cualquier situación. Sí, antes de retirarse, doctora, en nombre de la Sociedad Geológica del Perú, le hacemos llegar digitalmente este certificado de reconocimiento otorgado a la doctora Lucero Morelos Rodríguez en mérito a su participación como ponente en el ciclo de conferencias por el centenario Sociedad Geológica del Perú con la conferencia a 120 años de la Sociedad Geológica Mexicana, personajes, instituciones y disciplinas en modalidad virtual. Lima, 9 de abril, firman el ingeniero Bedrick Mori, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Geológica del Perú, y el suscrito como vicepresidente de la Sociedad Geológica del Perú. Así que muchísimas gracias, doctora Lucero, muchísimas gracias a todos. Ha sido de verdad un grato honor tener no solamente al presidente de la Sociedad Geológica Mexicana, sino también al doctor Roberto Ruiz Barragán, sino a todos los integrantes de otras y presidentes
del Instituto Geológico, de la Asociación Geotérmica, del Colegio de Geólogos, de Ingenieros. Y bueno, de verdad que del Instituto de Hidrogeología que se adhirió últimamente. Así que creo que este es un buen punto de inicio y partimos, como quien dice, con ventaja, porque de verdad vamos a seguir en esta interrelación de ambas instituciones latinoamericanas y en bien pues el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. El ingeniero Argueta por ahí quiere participar, Pedro. Sí, cómo no. Bienvenido, ingeniero Argueta. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada una felicitación tanto por la organización como por toda la descripción que ha hecho la doctora. Realmente es muy interesante y pues agradecer la invitación y sobre todo sumarme a esa felicitación también para nuestros colegas peruanos. Muchas felicidades y ya habrá oportunidad para seguirnos comunicando para eventos de las ciencias de la Tierra. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si estuviéramos acá en el Perú, nosotros todos los miércoles tenemos, y ya les vamos a hacer llegar, nuestros miércoles geológicos, y bueno, esta semana se ha suspendido, pero sí, a partir de la próxima semana. Y si no estuviéramos así virtualmente, los invitaría a un vino de honor, pero creo que va a ser muy pronto eso. Bueno, podríamos comenzar con un pisco. Pudiéramos comenzar con eso un sí. Exacto. Vamos a tener un buen pisco también. Ya. Un pisco sour. Muchas gracias, José. La doctora Lucero parece que tiene palabras. Sí, muchas gracias. Yo muy brevemente agradezco nuevamente este privilegio por estar aquí en el centenario y también pues quisiera dejar constancia de la participación que podemos tener con la Sociedad Geológica del Perú en el marco de esta hermandad y seguir fraguando estos vínculos que históricamente pues han acompañado a estas dos agrupaciones y sin duda, si no existe el impulso y la visión de los geocientíficos para recorrer su historia, conocerla y sobre todo crear infraestructura, es muy difícil. Entonces, sin duda, yo lo decía, me siento muy honrada y muy feliz porque puedo ejercer mi profesión histórica con los geocientíficos y que pareciera inconmensurable porque uno le busca un poco a la historia de la geotecnia y es un hilo, ¿no? Que hay que buscar y debajo de las cajas, de las puertas, tocar entrevistas. Entonces, es todo un trabajo muy interesante, pero que también toca fibras muy sensibles a la propia identidad del gremio. Entonces, con todo gusto platicamos, ingeniero Bedrick y Pedro Isique, sobre su celebración, sobre su publicación y pues para eso estamos. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, doctora Lucero. Gracias, muy amable. Una pregunta antes de retirarnos, por favor. Doctor Mori, ¿hay alguna circular ya de este evento académico que tendrán conmemorativo del centenario de la Sociedad Geológica? ¿Va a ser un congreso abierto al público, es decir, un congreso en el que pueden participar sociedades hermanas, o va a ser un evento de celebración cerrado de la Sociedad Geológica del Perú? A ver, gracias, doctor Ricardo. Tenemos varias actividades que van en paralelo durante este año, 2024. En principio, los primeros días de julio de este año es cuando vamos a tener la Semana del Centenario, que son reuniones protocolares que tendremos con instituciones, con profesionales durante esa semana. Y el día 3 de julio es particularmente el día central para esta celebración del centenario. Más adelante tendremos en septiembre la Semana Geológica propiamente tal, que todos los años celebramos, ¿cierto? Y eso también estaremos haciendo las invitaciones correspondientes para su participación notable. Y como les mencioné en mis palabras al inicio, en diciembre
los primeros días también vamos a tener el Congreso Geológico Nacional del Perú, en donde probablemente hagamos alguna invitación extensiva a la Sociedad Geológica Mexicana para su participación. Estamos desarrollando el detalle de cada uno de estos programas y luego vamos a tener invitaciones y también vamos a exponer todo esto a través de las redes y de la página web de la Sociedad Geológica del Perú. Entonces, todo esto va a estar de manera óptima publicitada y ciertamente con invitaciones y con flyers e información a todas las sociedades geológicas a nivel latinoamericano, ciertamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias con todos y será hasta una próxima oportunidad que creo que va a ser más pronto de lo que pensamos. Un abrazo para todos. Les agradecemos mucho su invitación y seguiremos pendientes para cualquier cosa, ingeniero Bedri y ingeniero Pedro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buena tarde, buenas noches. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Chao. Buena tarde para todos. Muchas gracias, doctora Hasta Lucero. luego. Esté muy bien. Ya seguimos en contacto, Pedro. Sí, ya seguimos ahí en el chat que tenemos ahí de nuestro amigo Gustavo. A ver, vamos a seguir ahí. Sí, y Estaré informando. les envío el listado y los contactos de todos los personajes que asistimos el día de hoy.